Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Entre Mujeres la Entrevista. Y hoy vamos a platicar con una mujer que la conocen muy bien porque ha dado una lucha muy importante por la seguridad, ¿verdad, Pau? Así es, Fabi, vaya historia la suya, y hablando acerca de lo que pasa con la sociedad en este momento en México. ¿Vivimos en un México seguro, Jess? Claro que sí, platicaremos con una verdadera guerrera social. Gracias por acompañarnos, María Elena Morera, presidenta de Causa en Común. Bienvenida. Gracias a ustedes por invitarme. No, pues muchas gracias, María Elena. Ustedes la conocen, la han visto en diversos actos importantes, hablando de seguridad, en una causa justamente en común, el bienestar de todos nosotros, la han visto en programas polémicos, pero ¿quién es María Elena Morera? ¿Por qué odontóloga y hoy luchadora por la seguridad de todos nosotros? Mira, inicié por un problema familiar, ¿no? Cuando secuestraron a mi esposo en el 2001 y después me quedé, ¿no? Me quedé haciendo esto. Al principio pensamos que íbamos a participar, íbamos a ayudar a la gente pues un año así, pero con el tiempo vimos que hacía mucha falta hacer muchas cosas más por México y pues nos quedamos en esto. O sea, empezaste tú como a aglutinar las voces de todas aquellas personas que se sentían con miedo, que les habían arrebatado un pedazo de vida, de alma. ¿A eso te refieres? Sí, mira, nosotros iniciamos, después de que mi esposo regresa, entonces decidimos ayudarle a la gente. Nos empezó a hablar mucha gente para preguntarnos que cómo habíamos salido del problema, gente que en ese momento tenía un problema de algún familiar secuestrado. Y entonces, primero mi esposo y yo íbamos y dábamos pláticas de prevención de secuestro a las escuelas, con un grupo de policías, los que conocimos durante el secuestro de Pedro y que les teníamos confianza. Después de ahí me invitaron a participar en México Unido contra la Delincuencia y me hicieron presidenta a finales del 2003. Y entonces, bueno, pues ya empecé yo a aglutinar mucho más gente, ¿no? México Unido contra la Delincuencia era una organización muy chiquita, ¿no? Que veía solamente algunos casos de secuestro. Lo empezamos a abrir para que toda la gente tuviera acceso a pedirnos ayuda. Empezamos a participar con otras organizaciones civiles y pues así empezamos en el activismo. Mariana, yo te quiero preguntar, ¿qué fue lo que te llevó a convertirte en una luchadora? Porque muchas veces quienes sufren de secuestro, muy fácil, o se van del país o no quieren ser visibles, quieren estar lo más oculto posible. ¿Qué te llevó a ti a hacer toda esta lucha? Mira, tal vez porque el caso de mi esposo fue diferente, ¿no? Nosotros, en el caso de Pedro, acudimos a las autoridades y, bueno, sin confiar en ellas, porque no conocíamos a nadie, ya habíamos tenido ya 2 casos anteriores que fueron un fracaso, la actuación de la autoridad, pero en el caso de Pedro, la autoridad nos atendió bien, en la medida de lo que pueden ellos atender. Rescataron a Pedro y nosotros nos quedamos pues con una deuda tal vez moral, digamos, con ellos y de ahí fue que nos dijeron que si los podíamos ayudar en que la gente los conociera, que la gente supiera pues que no toda la policía es corrupta, no toda la policía es mala, como siempre tenemos esa impresión. Y de hecho así lo sigo pensando, a pesar de la gravedad de las cosas que vemos en México, que muchas veces vemos casos de policías involucrados en temas de delincuencia, también hay miles de policías que todos los días salen a la calle a protegernos, ¿no? Y que los ciudadanos pues los tratan como macetas porque les pegan en las manifestaciones, ¿no? Los desacreditan. Vemos, bueno, simplemente cuando te paras en un alto todo lo que le pueden gritar a un policía, ¿no? Entonces sí creo que hay un problema grave social que tenemos que solucionar en la relación de policías y ciudadanos. María, creo que tu historia terminó con un final feliz, pese a todo lo que, me imagino el dolor, o tal vez ni siquiera lo voy a llegar a imaginar, todo lo que hayas podido pasar, pero preguntarme también y preguntarte a ti más bien, ¿cómo es las secuelas? ¿Qué te queda después? ¿Qué le queda a tu esposo? La desconfianza, el pensar qué va a pasar si sales a la calle. Me imagino que es un proceso psicológico bastante largo. Fíjate que generalmente sí, pero yo creo que es como cada quien lo procesa, ¿no? El pasar de víctima a sobreviviente, que me parece que ese es el proceso que nosotros alcanzamos a hacer bien, es muy importante porque o te quedas dolida, enojada, resentida y metida en tu casa con miedo, ¿no? O aprendes a vivir con lo que te pasó, lo superas y te das cuenta que hay muchas otras cosas importantes y buenas en la vida, ¿no? Y en México. Yo sí creo, a pesar de lo que pasamos y del dolor
tan grande que es realmente inimaginable. Creo que también pasaron cosas buenas, ¿no? También nos han pasado muchas cosas buenas como familia. Y eso es lo que, yo creo que eso, la relación que tenemos como familia, la relación con todos nuestros amigos, fue lo que nos hizo superar eso y muy pronto salir adelante. Yo te puedo decir que mi esposo pidió un chofer durante 6 meses, los 6 meses siguientes al secuestro, pero nunca hemos tenido seguridad privada, nunca, ni siquiera vivimos en lugares cerrados. Mis hijos llevan una vida, y bueno, en esa época eran adolescentes, ¿no? Ahora ya crecieron, pero llevan una vida completamente normal, muy pachangueros de discotecas. Lo único es que sí empezamos a tener una cultura de seguridad, que me parece que eso es lo que todos debemos hacer. O sea, hay cosas que son básicas y de sentido común y luego no lo tenemos, ¿no? Por ejemplo, que los chavos van a la discoteca, pero deben de ir a una discoteca conocida, deben de ir con amigos con los que tengan confianza, debe de haber uno que no tome, ¿no? No tienen por qué platicar de lo que tienen o de lo que creen que sus papás tienen, porque muchas veces ni lo tienen, claro, ¿no? Con desconocidos y ni siquiera con sus amigos, ¿no? Yo en mi época, pues la verdad, no me importaba si mi vecino tenía dinero o no tenía, ¿no? Exacto. Este afán ahora de que todo es dinero y todo es el que tiene, ¿no? Entonces, bueno, no platicar de eso, no salir después a comer unos tacos ya cuando están tomados y a las 3 de la mañana, ¿no? Cosas de sentido común que a veces nos falta. Oye, Marilena, pero platícanos antes de empezar el programa, escudriñando un poco en quién eres. Nos decías, estudiaste odontología, pero ¿qué otra cosa te hubiera gustado ser ahora con el giro que le diste a tu vida? Pues mira, en esa época yo platicaba con mis papás y les decía, bueno, yo quiero ser ingeniero. Y mi papá me dijo, no, eso ya va a ser tu hermano, no queremos 2 ingenieros, eso es para hombres. Bueno, entonces le dije, no, entonces abogado. Y mi papá me dijo, no, los abogados están cerca de los criminales y de los políticos. Dije, no, pues entonces... No, bueno, no se imagina, ¿no? Me imagino. Bueno, no se imaginaba. Sí. Y después terminé en odontología porque mi papá me decía, mira, a ti lo que te gusta es el servicio a la gente. Y tienes muchas habilidades manuales, entonces ahí vas a estar muy bien y yo creo que te va a gustar. Y yo dije, sí, está bien. Entonces me metí a estudiar odontología y la verdad fue muy feliz durante toda la carrera y luego la practiqué durante 10 años más. Pero luego uno de mis hijos se enfermó, nos fuimos a vivir 6 meses a Estados Unidos y nunca extrañé la carrera. Y dije, pues no voy a hacer esto toda mi vida, porque no lo extrañé 6 meses, quiere decir que esto no es para mí para toda la vida. Y entonces me dediqué a pintar, me profesionalicé en pintura en porcelana y luego a hacer ejercicio y eso, y pues ya, después en esto. Pero imagínate, ¿no? O sea, ese es un cambio porque hoy estás rodeada de lo que cerca decía mi papá. de lo que tu papá no quería, ¿no? Personas con delincuencia, con políticos que te buscan mucho, con la policía y impulsando leyes, ¿no? Porque estás en eso. Así es. Ahora, Marilena, tú junto con otro grupo de ciudadanos como Alejandro Martí tomaron mucha notoriedad y a raíz de la Marcha Blanca que se le llamó, cuando muchos ciudadanos salieron a las calles, una marcha pacífica, una marcha muy importante, todos vestidos de blanco, para luchar por la seguridad, ¿no? De ese México de entonces al de ahora, ¿cuánto hemos avanzado? Mira, es difícil decirlo en este momento, ¿no? Que estamos terminando el 2014 con tantos problemas, o iniciando el 2015 con tantos problemas. En 2004, cuando hicimos la Marcha Blanca, porque fue en 2004, después ya hubo otras marchas, ¿no? Como la de Alejandro Martí, que fue en 2008. Pero si vemos estos 10 años, realmente hemos avanzado, ¿no? Aunque podríamos decir cómo puedes decir eso con los problemas que tenemos actualmente. Pero sí hemos avanzado porque hoy tenemos instituciones que son más fuertes, ¿no? Como por ejemplo la Policía Federal, o se hizo un sistema de desarrollo policial, ¿no? Tenemos la ley, ¿no? Que está bien, ¿no? El problema es la implementación. Hemos avanzado en algunos estados, nadie puede negar que estados como Nuevo León hoy están mejor, Chihuahua, Baja California, ¿no? Definitivamente hemos avanzado. Sin embargo, pues
todavía hay muchísimo por hacer, ¿no? Y creo que aquí, mira, sí es definitivamente la responsabilidad mayor de los políticos, ¿no? Porque para eso les pagamos, y de los policías, y de los ministerios públicos y los jueces, pero también hay una gran responsabilidad de los ciudadanos que no hemos asumido. ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, uno, cumplir con la ley, ¿no? Y si no nos gusta, cambiarlas. Porque eso es una cultura de legalidad. No quiere decir que estemos de acuerdo con todas las leyes, pero sí quiere decir que si no estamos de acuerdo con una ley hay que cambiarla, pero las que hay que cumplirlas. Y aprovecho también la pregunta de Fabi, ¿será que vivimos en un México seguro? Y justamente cerrando un 2014 que ha sido bastante trágico para México, con antecedentes que ante los ojos del mundo pues hacen quedar a México realmente como un lugar en el cual no deseas que te ocurra nada de esto, ¿no? Un lugar peligroso. Mira, yo creo que es un país tan grande y tan diverso, ¿no? Que de esa misma manera hay lugares que son muy peligrosos, como podríamos hablar de algunas zonas en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Morelos o en el Estado de México, ¿no? Pero hay muchos otros estados que son sumamente seguros, ¿no? Y muchas ciudades que son de primer mundo, ¿no? Por ejemplo, fui a San Miguel de Allende hace unas semanas y es una de las ciudades consideradas como de las ciudades mejores para vivir en el mundo. Claro, pues tiene premio como la ciudad turística del mundo. Luego tenemos ciudades, bueno, pues como Mérida, donde quién no quisiera vivir en Yucatán, ¿no? Entonces creo que hay lugares muy seguros y extraordinarios, ¿no? La misma Ciudad de México, ¿no? Que tanto nos quejamos a veces, pero que siendo una ciudad con pues un flujo de, ¿no? Viven 8 millones, pero realmente fluyen en la ciudad mucho más millones cada día. La verdad lo que sucede no es grave para el tamaño de la ciudad. El DF de hecho es una ciudad muy segura, ¿no? Como tal, la ciudad es muy segura a comparación de lo que pasa, bien lo dices, en Tierra Caliente, claro, o incluso en la frontera del norte o en la frontera del sur también, con lo que pasa con la migración. Así es, entonces yo creo que dependiendo de la zona donde te estés moviendo podemos hablar de un México inseguro, pero creo que la mayor parte de México es seguro. Pero no se vayan, vamos a seguir platicando con María Elena Morera porque nos va a contar más de quién es ella y qué le falta por hacer. No le cambie, por favor. Qué bueno que sigue aquí con nosotros en Entre Mujeres la entrevista porque está María Elena Morera, ¿verdad, Jess? Sí, por supuesto. Yo quería preguntarte, María Elena, acabas de recibir un premio por una institución muy reconocida en el medio de la filantropía. ¿Qué representa para ti que reconozcan la labor que has hecho? Mira, para mí fue muy importante recibir este premio. Estoy muy orgullosa porque es un premio al liderazgo social en el tema de activismo y es una organización quien otorga el premio, la Fundación Compartir, que investiga muchísimo a quienes le va a dar el premio. Nos dieron el premio junto con organizaciones que también se ganaron el premio, como es el Padre Pro. Y es muy importante porque este reconocimiento, primero es compartido con toda la gente que me ha ayudado durante todos estos años, ¿no? Principalmente mi familia y la gente que ha colaborado en las organizaciones que yo he presidido. Y por otro lado también es una forma de decir, bueno, pues falta mucho por hacer, ¿no? Y de exigirte a ti mismo que este liderazgo no se quede en lo que hasta hoy ha sido, sino que siempre siga creciendo. Pero nos platicabas que no te encanta recibir los premios, cuéntanos. Sí, bueno, es que me da pena a veces recibir premios. Les platicaba que cuando terminé la universidad recibí un premio por el mejor estudiante y lo recibí al mismo tiempo que uno de mis hermanos. Y entonces, bueno, pues él iba a ir a recoger su premio, les avisó a mis papás y yo dije, no, pues yo no les voy a avisar, pero cuando supe que él también recogía el premio en la misma fecha, entonces pues ya le dije a papá, ¿no? Y papá me dijo, bueno, de tu hermano, por supuesto que se lo merece porque siempre he estudiado mucho, pero a ti todavía no te he visto estudiando. Entonces no sé si me quedé con eso y la verdad no me encanta recibir premios, sin embargo sí estoy muy orgullosa de compartir. Para mí fue un momento extraordinario donde se reconoce pues todo el esfuerzo que he hecho durante muchos años y a veces también es importante saber recibir y en este caso pues fue muy importante. María Elena, entre todo este trabajo que tú estás realizando durante tanto tiempo, tantos años, me gustaría conocer tal vez alguna de estas historias que me imagino viste muchísimas, alguna que te haya marcado en especial. Mira, varias. Te
te contaría dos. Una de una niña, ¿no? Que secuestran y la ponen a jugar con los hijos de los secuestradores, ¿no? Pero además cuando vamos a hablar con la niña porque ya la policía estaba detrás de esta banda de criminales, y cuando vamos a hablar con la niña para que nos dijera pues cómo era la casa, si había visto a alguien, ¿no? Porque la niña pues no estaba vendada como en otros casos, ¿no? Entonces la niña nos decía que no, que ya no había visto nada. Y yo decía, pues qué raro que no haya visto nada. Y entonces le pedí al papá que se saliera del cuarto, ¿no? Y que nos dejara platicar solos con la niña. Y ya platicando solos con la niña me dijo, es que no te puedo decir porque me dijeron que si yo decía algo van a matar a mi papá. Entonces, encima de que a la niña le habían cortado un dedo, la habían lastimado psicológicamente, pues no podía la policía encontrar a los criminales. Ya después platicando con la niña, ya nos dijo ciertos datos de los criminales, ¿no? De una cicatriz que tenía uno y de cómo era la casa de afuera y todo, y fue lo que hizo que los pudieran detener, ¿no? Otro caso que también me marcó fue el de una mujer en Oaxaca. Ella era maestra y la acusan de haber participado en la violación de un niño. Entonces la meten a la cárcel y estuvo en la cárcel 3 años. Y entonces pues me pidieron ayuda, investigamos el caso, hablamos con los abogados y llevamos el caso a la Suprema Corte y lo ganamos. Y la señora salió, ¿no? Ella no había tenido nada que ver, se cree que ni siquiera existió la violación. Entonces, bueno, pues estos han sido de los casos que más me han marcado. Y yo imagino que te dejan como cierta impotencia de pronto. ¿Y en algún momento has pensado que si desde la parte de la sociedad civil estás luchando y consiguiendo cosas, podrías conseguirla más con algún cargo político? Mira, lo he pensado cuando me han ofrecido cargos públicos, ¿no? Sin embargo, hasta ahorita yo creo que he podido hacer mucho más cosas desde la sociedad civil, ¿no? Si en algún momento pensara diferente, pues también lo haría. No es que tenga nada en contra de trabajar del lado de la autoridad, pero creo que mi trabajo principalmente es de vinculación y de crear espacios de confianza entre sociedad y autoridades. Y entonces creo que lo hemos podido hacer muy bien desde este lado. Sí creo que hay cosas que solamente las puedes hacer desde el lado del gobierno, ¿no? Sí. Definitivamente, pero las cosas que hacemos nosotros desde este lado no las pueden hacer ellos, entonces... Pues pero no compensa. Te cierras a la opción, ¿no? Quizá nunca me he cerrado a la opción, pero nunca, o sea, cuando me han invitado a algo, realmente, pues no me ha gustado. Esto no lo he aceptado. Viendo desde lo personal lo que te pasó a ti con el secuestro de tu esposo de Pedro, viendo también lo que pasa alrededor de todos los casos que estás viendo, acercándote a la gente, ¿qué es lo que pasa? O sea, ¿por qué en México se registran tantos casos de secuestro? ¿Dónde está el error? ¿Es corrupción? ¿Son autoridades? ¿Es desigualdad económica? Yo creo que es el conjunto de todo lo que estás diciendo, pero principalmente es que, mira, los delincuentes son delincuentes, no idiotas, ¿no? Entonces, ellos valoran qué tanto riesgo tengo, no es como un inversionista, lo mismo, qué tanto riesgo tengo y cuánto le voy a invertir. Y cuando el riesgo es tan bajo de que te detengan, entonces lo haces, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tiene nuestro sistema de justicia es que no divide entre casos graves y casos no graves. Si la justicia se dedicara solo a los casos graves, los ministerios públicos a investigar solamente casos de homicidio, de secuestro, de violación, ¿no? Los casos más graves, entonces tendríamos mejores resultados, porque en todo el mundo quedan millones de casos sin resolver, ¿no? Te podría decir que en Chile, como aquí, quedan millones de casos sin resolver. ¿Cuál es la diferencia? Es que en Chile resuelven los casos más graves. Entonces el delincuente sabe que tiene un límite, ¿no? Hay un techo donde no lo puede sobrepasar porque entonces sí lo van a detener, ¿no? Y aquí no, aquí puedes hacer lo que se te pegue la gana. Tal vez entre la política, policía, secuestradores. Pues mira, hay un problema, yo creo, social en el que pensamos que hacerle daño al otro no es grave. Desde lo más básico, desde lo más simple. Desde lo más simple, ¿no? Desde tirarle la basura al vecino porque que la recoja otro, ¿no? Hasta hacer actos graves como los que vemos como es el secuestro. María Elena,
¿qué te gustaría hacer más? Ahorita estás haciendo un trabajo muy importante y lo acabas de decir, que es ese, tratar de gestionar ese espacio de la confianza y donde hay una autoridad buena, donde hay una autoridad que sí está haciendo lo que le corresponde, pues llevar ese vínculo con el ciudadano que clama justicia. Ahí ya es un gran paso, pero ¿qué más? ¿Dónde te gustaría dejar huella? Mira, si dejamos huella en realmente crear un espacio de confianza entre ciudadanos y autoridades, entre la policía y los ciudadanos, bueno, ahí ya habríamos cambiado el sistema de seguridad de este país, ¿no? Si lo pudiéramos realmente lograr, me parece que el hacerlo para mí sería un gran triunfo. Más que esto, yo creo que, y por encima de esto, es la relación entre ciudadanos y ciudadanos, ¿no? Que también estamos trabajando en este tema, porque no solamente desconfiamos de la autoridad, desconfiamos del otro, del vecino, ¿no? Del que está al lado, y es una de las razones, no es la única, pero es una de las razones por las que en México hay tan poquito asociacionismo social, ¿no? O sea, hay muy pocas asociaciones civiles. Precisamente por no confiar en el otro. Entonces, este es otro punto en el que estamos trabajando y que todavía nos falta mucho más, este vínculo entre los ciudadanos y el hacer que el ciudadano piense que tiene un límite, ¿no? Porque el límite no te lo puede dar un policía, porque no podemos tener un policía para cada ciudadano, ¿no? Los límites te los tiene que poner el entorno social, donde existan conductas que la misma sociedad rechace. Si la sociedad las rechaza, la gente no las hace, ¿no? Es tan simple como, por ejemplo, escupir en público, ¿no? O sea, a ninguno de nosotros se nos ocurriría, ¿no? Ir a una cena a casa de un amigo y escupirle, sí, no nos gustó la comida y le escupimos en el piso al señor, ¿no? Pero sí se nos puede ocurrir hablar de que, hijos, eres súper fregón porque no pagas impuestos, ¿no? Ajá. El chavito es lo máximo porque copia, ¿no? En lugar de estudiar, ¿no? Y eso, porque eso no está mal visto, ¿no? No está mal visto aprovecharte del vecino. Y hay comunidades donde no está mal visto secuestrar y no está mal visto matar, ¿no? Entonces, tenemos que, desde el punto de vista de causa en común, tenemos que reformar este sentido de comunidad que nos está haciendo falta y que creo que esa podría ser la gran diferencia. Claro, valores desde que estás chiquitito, como dices, de lo más sencillo hasta lo que grave. Puede ser más grave. Así es. Yo quiero aprovechar que estás aquí, Marilena, tu experiencia y el conocimiento que tienes de la psicología de los secuestradores, para que nos digas cuáles son ciertos riesgos. Ya nos dijiste en el caso de chavos que salen, pero de un adulto, porque de pronto hay ciertos factores que no sé si sean mito o realidad. Por ejemplo, traer un auto costoso, ¿es factor de riesgo para sufrir un secuestro? Mira, yo creo que en un país con tantas desigualdades sí es un factor de riesgo. Igual un reloj, ¿no? Muy caro y ese tipo de cosas. ¿No? Ostentar lo que la gente no tiene, ¿no? El traer tantos guardaespaldas que no sean realmente profesionales también es un factor de mucho riesgo. Como señora, ¿no? Somos bien dadas a salir del café a las 9 de la noche, ¿no? Entonces ya está oscuro y a media calle estás buscando tus llaves. Ajá, claro. Cuando las podrías buscar adentro del café y salir con las llaves en la mano ya para agarrar tu coche. Entonces son cosas como de, sí, yo digo que de sentido común y que no las hacemos. Vigilar que no te esté siguiendo nadie. Otra cosa que es de sentido común, y mucha de la gente que nos está viendo lo va a ver, es que en nuestra casa generalmente tenemos una mesita donde toda la correspondencia llega, ¿no? Y ahí la ponen. ¿No? Y pueden pasar 2 semanas, 3 semanas y la señora de la casa no recoge la correspondencia del banco, ¿no? Entonces, pues está expuesta. No saber dónde vive la gente que nos ayuda en nuestra casa. Fíjate que yo quería preguntarte de eso porque también hemos visto pues secuestros o extorsiones de gente que no necesariamente es súper millonaria, que tiene grandes empresas ni tiene guardaespaldas, gente normal que trabaja, pero que tiene a su cargo servicio, gente que cuida a sus hijos o gente que hace el quehacer. ¿Cómo tomamos esas precauciones? Sí, mira, lo único que es democrático en este país es el delito, ¿no? Entonces le pueden robar al rico y al pobre y secuestran al rico, al mediano y al que no tiene recursos económicos.
La forma como te tienes que prevenir eso es precisamente sabiendo, tienes que tener la credencial de lector de la gente que trabaja en tu casa. De repente mandarle un regalo a la mamá de la persona que es tu chofer, ¿no? Entonces ir a ver dónde vive. El revisar periódicamente, el no exceder con la confianza, ¿sí? O sea, puede ser la persona que trabaja contigo muchos años, no tiene por qué saber cuánto tienes en tu cuenta bancaria, no tiene que ir al banco a hacerte tus depósitos, porque hay cosas que son de sentido común, ¿no? que pensamos que no importa, pero sí importa. ¿Y a eso cómo detectamos a alguien que puede estar demasiado interesado y que pueda ser un secuestrador? Mira, no es fácil, podría ser, pues si es insistente en preguntar cosas que no debería de preguntar o en estar escuchando conversaciones o cosas así. No es tan fácil, habría que hacerle un examen de control de confianza y entonces a través de él ver qué tantos riesgos tienes, ¿no? Desde alguien que trabaja hasta un familiar. Claro, hasta un familiar, mira, nunca sabes, ¿no? Nosotros hemos visto secuestros de los chavitos que se secuestran para sacarle dinero a sus papás. Entonces, creo que no es ni de dinero ni de clase social, ¿no? Porque curiosamente la gran mayoría de los secuestradores no es gente pobre, o sea, no es gente que esté secuestrando por hambre, ¿no? Sino que es un tema de avaricia. Mayrena, pues muchísimas gracias. No, Desafortunadamente gracias a el tiempo se nos acabó, pero podíamos seguir platicando contigo. Gracias por tu visita. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Pues siempre podemos seguir platicando. Muchas gracias. Esta casa está abierta. Gracias, chicas. Y sobre todo gracias a usted que nos acompañó este sábado en Entre Mujeres la Entrevista. Nos vemos el próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.